¿Qué tal, hermanos? Es un gusto estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios y vamos a estar estudiando estos días acerca de la iglesia, qué es la iglesia, cómo es que nos vemos como cuerpo de Cristo y es lo que vamos a estar estudiando. Quiero decirles que este estudio lo llevamos en la célula en la que yo estoy. Es un estudio que estuvimos viendo durante estas semanas y bueno, trata acerca de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a orar para iniciar. Dios nuestro, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones y gracias también porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, por este medio. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que nos enseñes lo que tú quieres enseñarnos y que podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, quisiera comenzar diciéndoles que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere más como un organismo vivo, más que como algún organismo eh, sin vida. Las tres referencias a las que hace alusión la Biblia tienen que ver con vida. La primera de ellas es que Dios nos ve como su novia, ¿no? Eso es algo muy, muy significativo porque pues, es una relación muy, muy personal, muy profunda, ¿no? El tener novia, a los que hemos tenido novia, pues sabemos que es una relación muy profunda. De hecho, tan profunda que esa persona pues llega a ser nuestra esposa, ¿no? Entonces, esa es una de las imágenes con las que la Biblia identifica a la iglesia, como la novia de Cristo, ¿no? Como su mujer, como su esposa. Otra de las formas en la que la Biblia identifica a la iglesia es como el árbol de la vid. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos? Entonces, y esto hace referencia también a vida, a que hay movimiento, a que hay dependencia, ¿no? Y el otro escenario es que nos ve como rebaño, donde Él es el pastor, Jesús es el pastor y nosotros somos sus ovejas. En estos tres casos podemos ver que hay una interacción de cosas vivas, ¿no? Ya sea el fruto de la vid, ya sea la novia o ya sean las ovejas, vemos que es vida. ¿Y por qué hacer reflexión en esto? Porque muchas veces nosotros, hermanos, no nos vemos a nosotros mismos como un cuerpo o como un ser vivo o como un organismo vivo. De hecho, tendemos mucho a decir que vamos a la iglesia, ¿no? La iglesia a la que yo pertenezco, o yo voy a tal iglesia, y se entiende más como si fuera el edificio donde nos reunimos, más que como un organismo vivo, que es como precisamente la Biblia lo presenta. Es muy común que digamos, la iglesia donde yo está tiene tal domicilio, ¿no? O la iglesia a la que yo voy se llama tal. Y la Biblia no habla acerca de eso, más bien el apóstol Pablo hace referencia a que la iglesia es un cuerpo, ¿no? Hace referencia, de hecho, al cuerpo humano para transmitir la armonía con la que la iglesia debe funcionar. Y podemos ver el cuerpo humano desde muchas perspectivas. Primero, por ejemplo, como un conjunto de partes que están bajo la coordinación de la cabeza. Es decir, aquí está mi cabeza y esta cabeza le da órdenes a esta mano, le da órdenes a esta otra mano, le da órdenes a mis pies, le da órdenes a mis párpados, ¿no? A mi corazón para que esté bombeando sangre, etcétera. Pero también podemos, podemos decir que cada uno de nuestros organismos tiene una función única. Por ejemplo, mi mano derecha me sirve para escribir más que cualquier otro de los miembros de mi cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor yo podría escribir con la mano izquierda, pero me saldría pues no tan bonita la letra, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo hacen una función específica. Ya decía yo de escribir con la mano, pues yo podría escribir a lo mejor con mucho esfuerzo, podría escribir con un pie, pero hay funciones que solo una parte del cuerpo puede hacer. Por ejemplo, no puedo ver con ninguna otra parte de mi cuerpo que no sean mis ojos, ¿no? Por ejemplo, no puedo escuchar con ninguna otra parte de mi cuerpo que no sean mis oídos, precisamente. Sí puedo escribir a lo mejor con la mano, a lo mejor hay personas que no tienen sus extremidades, por ejemplo, y escriben con la boca, ¿no? Pero hay funciones muy, muy específicas que solo una parte del cuerpo puede hacer.
De ahí la importancia de que el apóstol Pablo se le haya ocurrido esta grandiosa idea de decir que la iglesia es como un cuerpo. ¿Por qué? Porque en las propias iglesias hay funciones que solo un miembro puede hacer, ¿no? Solo un miembro puede hacer. Entonces, el cuerpo es el prototipo de la unidad y la diversidad. Quiere decir también que una iglesia es diversa, pero también está unida. Entonces, Pablo usa la analogía del cuerpo humano para explicar la relación de Cristo con la iglesia. Fíjense cómo dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Repito, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y es curioso que el apóstol Pablo diga, así también es Cristo. O sea, no dijo, así también es la iglesia. Lo cual quiere decir que Cristo mismo está conformado, o su cuerpo es la iglesia. O sea, nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. De hecho, muchas veces nuestra tendencia, digamos que la interpretación más común es decir, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es como el cuerpo humano formado por diversas partes que están coordinadas por la cabeza. Esa es como la tendencia, la interpretación más común. Pero de hecho lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo de Cristo no es solo una metáfora o una buena ilustración, sino que apunta a una gran verdad. Jesús habita en los miembros de su pueblo y les da su vida. Dicho de otra forma, hermanos, la iglesia no es una organización humana que ha acordado mantener viva la memoria de una gran figura histórica como es nuestro Señor Jesús. La iglesia es un organismo divino que forma parte y está fusionado con Cristo, quien está vivo y reina y que continúa revelándose a su pueblo, ¿no? Entonces, literalmente, la vida de Cristo está aún en medio de nosotros. Es como si yo mismo y ustedes, hermanos, formáramos parte de Cristo, literalmente. Es decir, que Cristo está obrando a través de su cuerpo que somos nosotros, desde que se fue, desde que ascendió a los cielos hasta el día de hoy. Es curioso también que sea el apóstol Pablo quien escribe esto. Y les digo que es curioso porque ustedes se acordarán que Pablo era una persona, un judío, muy celoso de sus creencias, ¿no? De su religión. De hecho, él cuando se presenta dice, si hay alguien que tiene de qué gloriarse soy yo, y dice, hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, y da su currículum, ¿no? O sea, él decía, yo tengo de qué sentirme orgulloso porque soy un judío hecho y derecho, y se dedicaba a perseguir a la iglesia. Ustedes se acordarán de aquel evento cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia y de pronto escucha una voz que le dice, bueno, ve una luz que lo deja ciego y cuando él queda ciego por un momento por esa luz, cae al piso y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz celestial le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú persigues. No le dijo, yo soy Jesús, el líder de las personas a las que tú estás persiguiendo. No le dijo, yo soy Jesús, el pastor de los que estás persiguiendo. Pablo bien pudo haber dicho, pero yo nunca te he perseguido a ti, yo estoy persiguiendo a estas personas. Pero él entiende, por eso decía que es muy curioso que sea el apóstol Pablo quien dice que somos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, porque a él le fue revelado eso. Jesús mismo, en una visión, en aquel evento, cuando esa voz le habla, le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Es decir, que cuando nos persiguen, hermanos, están persiguiendo literalmente a Jesús. Cuando hablan mal de nosotros como iglesia, están hablando mal de Jesús. Cuando nosotros hacemos algo, literalmente lo está haciendo Jesús a través de nosotros. El cristianismo, pues, es una fe única porque se extiende a sí mismo como una comunidad, porque se entiende a sí mismo como una comunidad que continúa existiendo a través del Cristo vivo.
Su singularidad está en su particular relación con su fundador. Su singularidad está en su particular relación con su fundador. La única base de la realidad presente de la Iglesia sigue siendo la presencia del Señor resucitado. Jesús no es solo alguien que fundó una comunidad, no es el fundador de algo, ¿no? Y al que veneramos ahí y que luego nos abandonó, sino que es alguien que está presente para la comunidad ahora y en todos los periodos de la historia como la esencia vital de la Iglesia. Como la esencia vital de la Iglesia. Quiere decir que Jesús sigue vivo a través de nosotros aquí en la tierra, hermanos. Ahora, este es un asunto un poco pues raro porque decimos, ¿cómo Jesús va a vivir a través de la Iglesia si Él es Dios? Pues porque así lo decidió. O sea, lo que nos debe quedar claro es que Jesús sí puede vivir sin la Iglesia, ¿no? Sin embargo, una iglesia que se diga cristiana no puede vivir sin Jesús. Eso sí, eso debe quedar muy claro. Jesús no necesita de nosotros para vivir. Nosotros sí necesitamos de Él para vivir. De hecho, lo decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y dice, y separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, hermanos, vamos a estar analizando cómo es la iglesia a la luz de la Biblia, y esto a manera de introducción. En los siguientes días vamos a ir analizando qué relación tiene la iglesia con Cristo, ¿no? ¿Qué relación tiene Cristo con la iglesia? ¿Qué relación tenemos nosotros entre nosotros mismos? Y luego hacia afuera, o sea, ¿qué relación tiene la iglesia con el mundo? Hasta aquí la introducción. Vamos a estar viendo en estos días lo que tiene que ver con la iglesia. Estamos estudiando primero los Corintios 12 y es aquí donde vamos a seguir continuando. Pues hasta aquí el estudio del día de hoy, hermanos. Mañana continuamos con el siguiente punto. Yo espero que Dios los bendiga mucho, que estos estudios sean de bendición, y más adelante les pido que sigan viendo estos estudios porque viene un reto importante para nosotros, porque de pronto, como no nos estamos reuniendo, pues sentimos que no vamos a la iglesia, no estamos yendo a la iglesia, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Según la Biblia, eso no es así, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no son 4 paredes, no es un domicilio, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo formado de cada uno de nosotros. Yo espero pues que sigamos estudiando, hermanos. Está muy interesante este estudio y que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Dios nuestro, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, que nos convenzas de lo que nos tengas que convencer, que cambies nuestra perspectiva, Señor, y seguimos pidiendo, Padre, que tú nos bendigas en medio de esta situación tan complicada, Padre. Ya podemos ver mejorías, Señor, mejoras en el entorno, pero te pedimos que no sea una casualidad, sino que tú obres en nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén.